Muy buenos días, muchas bendiciones, mis amados. Este es el día que ha hecho el Señor para que nosotros nos regocijemos y disfrutemos de su presencia. Un día hermoso, un día maravilloso, un día de mucha expectativa, un día de activar tu fe, un día de poner atención a lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Yo no sé ustedes, pero yo he sido muy edificada y muy bendecida a través de los diferentes vasos ministeriales que han estado compartiendo aquí domingo a domingo. Y sé que hoy también el Espíritu de Dios nos va a impartir, nos va a ministrar. El tema que nos atañe este día es el del manto profético. Se escucha mucho hablar del manto profético, que me tiró el manto, que si tiene el manto, que el manto me arropa. Decimos muchas cosas acerca del manto profético, pero yo quiero en este día traerte un poco de claridad acerca de lo que es el manto profético. Quiero comenzar diciendo que cuando estudiamos las dimensiones del campo profético, mencionamos en primer lugar el espíritu profético, luego mencionamos el don de la profecía y mencionamos el oficio del profeta. Y cuando mencionamos el oficio del profeta, dijimos, y si no lo ratificamos ahora o lo decimos ahora, que el profeta opera en 4 diferentes unciones. O sea, dentro de la dimensión del profeta de oficio, hay 4 diferentes unciones en las cuales el profeta puede fluir o puede operar. ¿Cuáles son? Número 1, el nivel del don del ministerio, es decir, cada ministerio de oficio está acompañado de un don del ministerio. Las personas con un llamamiento ministerial de oficio no podrían operar, funcionar correctamente, efectivamente en ese ministerio si no les acompaña el don ministerial, ¿sí? Es decir, un don que el Señor Jesucristo ha impartido, ha dado, tiene que ver con su naturaleza en el poder de la resurrección, para equiparnos con ese don que acompaña el ministerio para que podamos ser efectivos y podamos desarrollarlo. La segunda unción dentro del oficio del profeta es el nivel de la impartición, es decir, cuando el profeta no solo opera en el don del profeta, sino que ya imparte a otros. ¿Cómo imparte? A través de la asociación con otra persona, pero también a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la declaración de la palabra, los que están con él son impartidos. Y número 3, la unción número 3 dentro del oficio del profeta es el nivel del manto profético, que es el que hoy nosotros vamos a hablar. Y solo para mencionar, porque posteriormente voy a hablar de ello, el número 4 o la cuarta unción se refiere al nivel profético apostólico. Espero que esto lo recuerde bien. Se lo voy a poner en pantalla para que le pueda ayudar a recordar. Entonces, vamos a hablar del nivel del manto profético. El nombre de esta unción particular del manto, pues se basa en lo que ocurrió entre Elías y Eliseo. Ahora, hoy día el término manto, la palabra manto se refiere a algo espiritual, a una impartición espiritual. Pero en el pasado, en el tiempo de Elías y de Eliseo, ocurrió también algo físico, algo natural, que fue lo que le dio el nombre al manto profético. Ahora, quiero que sepa que Dios ya le había pedido al profeta Elías que ungiera al profeta Eliseo para que fuera su sucesor o que fuera profeta en su lugar. Allí comienza toda la historia. Y quiero que me acompañe por las escrituras, por favor, a Primera de Reyes, en el capítulo 19. Vamos a leer de los versos 14 al 16 para que entendamos cómo comienza esta historia. Primera de Reyes 19, 14. Él respondió, ¿quién él? Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, hago una pausa un momento.
Elías tenía un complejo de que él era el único profeta, el único fiel. Él le está diciendo a Dios, se está quejando delante de Dios y le dice, mira, solo yo he quedado, que tiene un vivo celo por Jehová. No hay otro como yo soy el único fiel que he quedado. Y además me persiguen para matarme, quiere decir que no va a quedar ninguno. Eso es lo que Elías está diciendo. Ahora, fíjese en el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y fíjese, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quiero que medite un poco. Jehová Dios no le dice, Elías, ¿qué te estás creyendo que sos el único? No, sencillamente le dice, vete por este camino, ahí vas a encontrar a Eliseo, hijo de Abel Meola, etcétera, y entonces tú lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. O sea, Dios no le dice, ay Elías, no te van a matar, ¿qué te pasa? Yo te guardo. No. El Señor no le da una sobadita a Elías, sino que le dice, mira, vas a ungir a fulano que va a quedar en tu lugar. En otras palabras, deja de lloriquear, deja de quejarte, que yo ya tengo el que te va a sustituir. Así es que más valía que Elías tomara la autoridad y que obedeciera e hiciera lo que Dios le dice que debía hacer. Pero obviamente Elías no era el único. Y además le está diciendo Dios que unja a otro que tiene que pasar todo un proceso para llegar a tomar su lugar. O sea que realmente la muerte de Elías no era en el momento y tenía que pasar un tiempo para que eso ocurriera. Vamos a seguir en Primera de Reyes. Vamos ahora capítulo 19, verso 19. Dice, partiendo él de allí, o sea Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Subraye, mire que yo se lo puse realzado, echó sobre él su manto, se lo puse en negrillas. Entonces, dejando él los bueyes, ¿quién él? Eliseo. Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese, piense por un momento en este cuadro. Elías se va, encuentra a Eliseo, hijo de Safat. Dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes que iban delante de él. Eliseo estaba en la última yunta. Aparentemente, este campo era del padre de Eliseo, de Safat, y él estaba trabajando para el padre. Ni siquiera era el obrero más predominante o el que lideraba, porque no llevaba la primera yunta, llevaba la última yunta, ¿sí? O sea, Eliseo en ese momento, creo yo, que lo que menos piensa es que va a llegar a ser un profeta. El llamamiento ya estaba, pero Eliseo no lo sabía. Cuando Dios le dice a Elías que vaya y que unja a Eliseo, Dios lo que está es pidiéndole a Elías que confirme naturalmente el llamamiento que él ya le está haciendo a Eliseo. O sea, Dios ya eligió a Eliseo. ¿Por qué lo eligió? No lo sé, no tengo idea. Ni siquiera dice aquí que fuera alguien muy devoto. Lo que él hacía era ayudar en la finca de su padre, trabajar para su padre. Está en la última yunta de bueyes, pero allí Elías lo encuentra porque Dios le dice específicamente a quién tiene que buscar. Ahora, me llama la atención que Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo, pero yo no veo aquí que lo ungió.
lo que hizo fue que le tiró el manto. El tirarle el manto tiene que ver con escogencia. Lo que le está diciendo es, yo te señalo, tú vas a andar caminando conmigo de aquí en adelante. Y entonces Eliseo lo entiende y le dice, espérate, me tengo que ir a despedir de los míos, tengo que besar a mi padre y a mi madre. Y dice que Eliseo tomó el arado, tomó lo que estaba, la madera con la que estaba trabajando, parte creo yo del yugo y del arado, y que entonces cocinó con eso mismo los bueyes con los cuales hizo fiesta. Esto significa, le estoy dando final a esta etapa de mi vida. Estoy quemando todo aquello que me pudiera ofrecer la tentación de volver a este trabajo. En otras palabras, Eliseo estaba respondiendo con determinación al llamado que Dios le estaba haciendo a través del profeta Elías. Estaba diciendo, sí te seguiré, iré contigo, no volveré a esto, estoy quemando todas mis velas, no regreso por aquí, me voy contigo. Así es que, imagínense, cuando Elías le tiró el manto a Eliseo, estaba confirmando ese llamado de Dios, pero quiero que sepa, una cosa es tener el manto, que te tiren el manto, y otra cosa es tener la unción para operar bajo ese manto. A partir de ese momento, Eliseo se inició en un discipulado profético que le duró de 12 a 14 años, se cree históricamente que fueron 12 o 14, y fue hasta después de este tiempo del proceso o de este tiempo de estar siendo impartido, discipulado, corregido, que Eliseo tuvo la unción para poder hacer lo que Elías hacía. Ahora, Eliseo ganó la unción por pagar el precio. ¿Cómo pagó el precio? Sirviendo a su maestro, sirviendo a su mentor, sirviendo a su padre ministerial. Mire, el llamado de Dios nos marca, pero el manto nos confirma. Ahora, el proceso es el que desarrolla en nosotros la capacidad para conquistar la unción. Yo puedo tener el llamado, pero si no he sido procesada, si no he pasado por todo ese proceso, no voy a desarrollar en mi vida la habilidad, la capacidad para conquistar la unción que va de acuerdo al llamado. La persona puede tener el llamado desde que es un niño, un adolescente, desde que nace, pero tiene que pasar todo un proceso para poder desarrollar esa habilidad de conquistar la unción y caminar en el llamado que Dios le ha hecho. Estoy hablando de oficios ministeriales y particularmente del oficio del profeta. Entonces, mire, la unción profética sí puede ser transferida, porque hay quienes dicen, no, eso no es por asociación, no se puede transferir. Sí puede ser transferida y sí puede ser adquirida, pero hay un precio que pagar. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder obtener esa transferencia de la unción? Bueno, la sujeción, el servicio, la obediencia, siendo un fiel paje de armas o escudero a aquella persona que Dios puso para que nos formara cuando fuimos llamados. Ahora, para que el servicio que usted hace hacia un profeta, a un ministro de Dios, tenga un resultado, y que el resultado sea que le sea transferida la unción, usted que está sirviendo a ese ministro, a ese profeta, también necesita tener el llamado de parte de Dios. Ese fue el caso de Eliseo. O sea, Eliseo al final de los 12 o 14 años no es que tuvo el manto y la unción solamente porque servía a Elías, es porque tenía el llamado y además pasó por el discipulado vivencial o el proceso a través de ser formado por su padre ministerial Elías. Pero Eliseo tenía el llamado de parte de Dios. Si él no hubiera tenido el llamado de parte de Dios, aunque le hubiera servido, no pasa nada. Y nosotros lo vemos con Giesi. Giesi sirvió muchos años a Eliseo, pero no tenía el llamado y por lo tanto se interrumpió ahí la línea y Giesi nunca llegó a ser un sucesor de Eliseo.
El llamado es sumamente importante. El llamado viene de parte de Dios. El manto que te tiran solo te confirma. Ahora, no quiere decir que todos los profetas son llamados a través de un manto físico que le tiran. Hoy día, puede que te tiren el manto, puede que no te lo tiren. Y como dije, hoy día el manto o el concepto de manto tiene que ver más que todo con algo espiritual, no con una tela en sí, sino con algo espiritual que llamamos el manto. Tiene que ver con una transferencia, con una confirmación del llamado. Ahora, el proceso formativo dura varios años a muchos años. En el caso de Eliseo fueron 12 a 14 años. Hay quienes les puede tomar mucho más tiempo el proceso. Todo depende de qué tan dócil eres tú para responder a la formación, para responder al proceso. Entonces, así de rápido será también que tú hayas conquistado la unción para desarrollar ese llamamiento o ese ministerio. ¿Cuáles son los efectos del manto profético? Mira, cuando el manto profético, y no estoy hablando de una tela, estoy hablando del manto espiritual profético que suelta un profeta, cuando viene a nuestra vida, provoca cambios. ¿Por qué? Porque libera la unción profética interior. Recuerde que estoy hablando de personas con llamamiento. Entonces, cuando viene a nuestra vida ese manto profético, se libera la unción profética interior que estaba retenida, detenida, no había sido soltada, pero por causa de la activación del que nos imparte o el que tira el manto, comienza a fluir la unción profética que ya estaba dentro de nosotros. Ahora, unción profética no solamente consiste en que puedo dar una palabra, que puedo recibir revelación de lo que le va a pasar a tal persona. Tiene que ver con conquista y con establecimiento. O sea, tiene que ver con poseer territorios. Tiene que ver con conquistar las puertas de los enemigos. Tiene que ver con algo más que dar una palabra de pasado, presente o futuro, ¿verdad? Ahora, la unción profética también trae la ubicación de Dios en tu llamado. ¿Por qué? Porque a través de esa activación que provoca el manto profético sobre nuestra vida, nos es revelado el propósito de Dios, nos es revelada la voluntad de Dios, nos es revelado para qué nacimos, para qué existimos, para qué somos. Recuerde, el manto profético que cae sobre tu vida activa la unción profética interior, por lo tanto, activa la revelación del propósito divino para ti. Entonces comienzas a ver las oportunidades, comienzas a tener visiones, comienzas a ver para qué Dios me creó, para qué Dios me quiere en este tiempo, por qué Dios me tiene aquí, por qué me ubicó en tal lugar, cuál es mi ubicación, cuál es mi posición. Y entonces se comienza a activar todo para que tú también empieces a fluir en tu llamado ministerial. Y sabes que también la unción profética te introduce a la unción apostólica, y de eso vamos a hablar después en otra enseñanza, pero es muy importante que lo tengas ahora allí, que lo anotes por allí o que lo tengas pendiente, ¿sí? Todo profeta tiene que pasar por un proceso. En la enseñanza anterior o hace 2 enseñanzas yo les compartí acerca del shofar, cómo el shofar representa el ministerio del profeta, porque tiene que ser torcido, tiene que ser metido al fuego, luego al agua. Todo esto representa el proceso de un profeta. ¿Por qué un profeta tiene que ser más procesado que los demás ministros? Porque el profeta va a ser la boca de Dios, va a hablar de parte de Dios. Y Dios no va a permitir que un profeta hable de su propio corazón, o sea, no es el deseo de Dios que hable de su propio corazón o que hable cosas naturales, sino que tiene que hablar de parte de Dios. Y para que pueda ser una trompeta efectiva que hable de parte de Dios, necesita ser procesado, que su alma sea depurada, sea purificada, que el canal de su espíritu sea limpiado para que no haya una distorsión ni una contaminación en lo que el profeta hable. Entonces, tiene que ocurrir este proceso entre el momento que te tiraron el manto o estar bajo la unción profética
hasta el momento de tener el manto o de yo operar en la unción profética. Eliseo tuvo que pasar 4 lugares, 4 estaciones, 4 puntos geográficos con Elías antes de poder tener el manto. Esto es ya cuando se iba a despedir Elías. Estoy hablando ya al final de todo el proceso formativo. Hubo 4 puntos o 4 estaciones o 4 estadios en que estuvieron juntos Elías y Eliseo, y creemos proféticamente que cada uno de esos lugares o cada uno de esos puntos representa una posición espiritual o una parte del proceso que hoy día nosotros tenemos que pasar para poder llegar a tener la unción profética, operar en ella y empezar a usar la autoridad para conquista y establecimiento. Le voy a invitar a que vaya conmigo a Segunda de Reyes en el capítulo 2. Vamos a leer versos 1 al 4. Dice Segunda de Reyes 2, 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Diga conmigo, Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, diga conmigo Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versos 5 al 8. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Diga conmigo, Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Fíjese, yo quisiera que meditara en algo. Desde el momento que Eliseo comenzó a seguir a Elías y a servirle, él sabía que eventualmente él sería el sucesor de Elías. Él no estaba ignorante. Sabía que Dios le había dicho a Elías que lo ungiera a él para ser profeta en su lugar. O sea, al no ignorarlo, cualquiera de nosotros pensaría que cuando andaba con Elías decía, ay, a ver cuándo el Señor se lleva a mi mentor, a mi maestro, a ver cuándo se lo lleva para yo quedar en su lugar. Normalmente eso es lo que haría o pensaría una persona con un corazón egocéntrico. Pero en el caso de Eliseo, era que él quería aprender más y más cada día y no quería que se llevaran a su padre ministerial o a su mentor, a su líder. No era fácil soportar a Elías. Cuando nosotros vemos el carácter, el temperamento de Elías, la forma de conducirse, el ego de Elías, su forma un poco ostracista, no muy sociable, un poco rudo, podemos entender que para Eliseo no fue nada fácil pasar todos esos años, pero que definitivamente él soportó con gozo la formación y no era como que estaba esperando que Elías se fuera para comenzar a usar la unción y la autoridad.
Sencillamente él estaba en el proceso y estaba disfrutando el proceso y hacía lo que su maestro lo mandaba a hacer y así estaba aprendiendo. Entonces, esta última etapa, cuando ellos están juntos y Dios le habla aún a Eliseo y le hace saber que se va a llevar a su maestro, a su mentor, Eliseo es como, no me lo digan, no quiero saber, cállense, yo mejor no quiero darme cuenta. Y le pregunta el mismo Elías, ¿sabes que Jehová me llevará de ti? No quiero saber. Y ¿sabe estos 4 lugares en los cuales estuvieron juntos? Porque Elías le decía, quédate aquí, porque el Señor me quiere llevar y yo no quiero que veas cuando me va a llevar. Yo pienso que Elías también le tenía un cariño especial a Eliseo y no quería irse y ver que lo dejaba. Y para Eliseo era duro que su padre se fuera, su mentor se fuera y él quedarse aquí solo. Ninguno de los dos realmente quería ver el momento o tener al otro en el momento en que fueran separados. Entonces cuando venían de Gilgal, ahora, ¿por qué cree usted que Elías y Eliseo fueron a estos 4 lugares? Recuerde, Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. ¿Por qué cree que andaban juntos en estos 4 lugares? Era donde Elías tenía escuelas proféticas. Elías realmente se andaba despidiendo de sus estudiantes proféticos. Andaba yendo por cada uno de los lugares, quizá ministrando, impartiendo, no sé, pero realmente era despidiéndose de ellos, porque Dios ya le había dicho a Elías que se lo iba a llevar, entonces se estaba despidiendo. Así es que fueron juntos, como solía ser. Eliseo iba a donde quiera con Elías, iban juntos, y dice que fueron juntos a Gilgal. Y le dije que cada uno de estos lugares representa un estadio en el proceso de formación de un profeta. ¿Qué significa Gilgal? Cuando usted lee en las Escrituras, se da cuenta que Gilgal es el primer lugar donde los israelitas acamparon después de su peregrinar por el desierto. Acamparon para ir a tomar la tierra prometida. Entonces, Gilgal, la palabra Gilgal significa rodar, significa rutina, significa cuchillos afilados y por ende hoy día significa la circuncisión del corazón. ¿Qué fue lo que pasó históricamente en Gilgal? Dice que allí Dios le dijo a Josué, hazte otra vez cuchillos afilados para que puedas circuncidar a todos los que nacieron durante el peregrinaje, durante esos 40 años. Todo el que había nacido y ya era, imagínense, de 40 años, ya era un adulto, era un joven, etcétera, tenían que ser circuncidados, porque desde que salieron y anduvieron por el desierto no habían circuncidado a nadie. Claro, muchos se habían muerto, pero habían nacido niños, y entonces Dios le dice a Josué, vuélvete a hacer cuchillos afilados, vas a circuncidar a todos los que nacieron en este tiempo. Pero el circuncidar el prepucio de esas personas realmente representaba o significaba algo más profundo en el espíritu. Es que no podían entrar como incircuncisos inmundos a poseer la tierra que Dios les dio por heredad. Se estaban preparando para ir a tomar posesión de la tierra prometida. Lo primero era que tenían que ser circuncidados. Luego nosotros vemos que por primera vez después de 40 años, ellos celebraron la Pascua allá en Gilgal. Entonces ocurrieron 2 cosas importantísimas. Fueron circuncidados y celebraron la Pascua. Comieron en la Pascua, Cordero Pascual en Gilgal. Entonces Gilgal es el punto en nuestra vida ministerial en que Dios circuncida nuestro corazón, el prepucio de nuestro corazón, para estar en una condición espiritual, para tomar posesión de nuestra heredad y del territorio que Dios nos ha entregado. Pero Gilgal también es el lugar donde la palabra nos corta. Nosotros permitimos que el corazón, el prepucio del corazón, sea cortado por la palabra.
Gilgal también para nosotros representa el lugar de nuestra Pascua. ¿Qué es la Pascua? Que yo me como al Cordero con todo y sus entrañas. Es el lugar donde me como a Cristo aún con hierbas amargas. Pero es el lugar donde también la sangre de Cristo me cubre, me protege, está sobre los dinteles de mi puerta. El heridor, aunque pase, no me tocará porque la sangre del Cordero me ha cuidado, me ha cubierto. Es el lugar de mi Pascua, es el lugar de mi circuncisión, es el lugar de que se limpie mi corazón y que el prepucio esté listo para yo poder entrar y poseer la tierra que Dios me dio por heredad. Ahora, yo no puedo ir al siguiente nivel si no he pasado por Gilgal. Estoy hablando del proceso de un ministro, particularmente de un profeta. Aunque no dudo que los otros ministros tengan que pasar por ello también. Una vez que nosotros hemos pasado por Gilgal, y que hemos comido nuestra Pascua, nos hemos comido a Cristo, el corazón está circuncidado por la palabra que es más cortante que una espada de 2 filos, entonces estamos listos para ir al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios y puerta del cielo, pero cuando usted piensa en Betel, ¿en quién piensa? En Jacob. Jacob peleó con el ángel, Jacob recostó su cabeza sobre una piedra, Jacob soñó, tuvo un sueño, una visión, un éxtasis donde veía ángeles que subían desde el terreno donde él estaba, el territorio donde él estaba, los ángeles subían y luego bajaban. Betel significa casa de revelación. ¿Por qué? Porque allí Jacob tuvo revelaciones profundas, pertinentes a todo su futuro. Allí él levanta la piedra, le chorrea aceite, él hace un pacto con Dios. Ahí le es revelado lo que significa el diezmo. Ese lugar de la revelación, saber que ese lugar era como un Mahanaim, que habían ángeles a todo alrededor y él no lo sabía, él no sabía que la presencia de Dios estaba allí, pero de pronto en Betel se le abren los ojos espirituales y Jacob se da cuenta que la presencia de Dios está en ese lugar. Y por eso él miraba que los ángeles no era que bajaban, es que subían. O sea, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Qué significa el lugar de la revelación? Para un ministro, para un profeta, significa muchísimo. No puede haber un profeta sin revelación. Pero para llegar a ese tiempo de la revelación de parte de Dios, tenemos que haber conocido bien al Señor. Tenemos que haber sido circuncidados, tenemos que ser protegidos por la sangre del Cordero. Entonces, ahora están juntos Elías y Eliseo en Betel. Y Elías le dice, vete, no, yo voy a estar aquí contigo. Así es que juntos pasaron por Betel. Yo no sé si tú que me estás viendo tienes un llamado profético, si eventualmente un profeta mayor te tiró el manto para señalarte y confirmarte tu llamado. No sé en qué parte del proceso tú estarás, si estás pasando por tu Gilgal, o ya llegaste a tu Betel, ya recibes revelaciones claras de parte de Dios, revelaciones de tu propósito, de tu llamado. ¿Cómo estás? ¿O estás siendo cortado todavía en Gilgal por la palabra que te circuncida el prepucio de tu corazón? ¿En qué proceso estás? Lo bueno es que vayas avanzando. Lo bueno es que le permitas al Señor hacer lo que quiere hacer en cada estadio de tu proceso. Y después que pasaron Betel, entonces le dice Elías, quédate aquí porque yo me voy para Jericó. Y le dice Eliseo, no, yo no te voy a dejar ir, yo tengo que ir contigo, vamos juntos a Jericó. ¿Qué representa Jericó? Usted puede ver a lo largo de la Biblia, Jericó representa muchas cosas importantes, pero creo que la más importante es que Jericó es el lugar por donde entraron los israelitas para poseer la tierra prometida. Ahora, usted recuerda que en Jericó lo que había era unas grandes murallas, unos grandes muros.
era una ciudad totalmente amurallada. Y cuando los israelitas llegaron, dijeron, híjole, ¿cómo vamos a entrar ahí, esa ciudad amurallada? Esto es lo que habían reportado los espías que vinieron. Pero Dios le revela a Josué qué es lo que tienen que hacer. Y dice que durante 6 días ellos estuvieron dando vueltas alrededor de las murallas o de las ciudades amuralladas. Cuando yo le hablo de murallas, no le estoy hablando de una paredcita de ladrillo. Las murallas eran tan gruesas, las piedras, que la gente podía caminar por encima de las murallas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Israel, en Jerusalén, las murallas, usted puede caminar por encima de ellas, por encima de las piedras, o sea, son suficientemente anchas para que uno pueda caminar. Entonces, imagínese esas murallas tan gruesas de pura piedra sólida y ellos tenían que penetrar por allí porque todo eso estaba cerrando para que impedir que entraran las personas. ¿Cómo iban a conquistar esa tierra si estaba rodeada de murallas anchas? Entonces empezaron a rodear el lugar. Obviamente eso era un acto espiritual, un acto profético, como hablamos la vez pasada. En la medida que nosotros estamos rodeando un lugar, estamos diciendo se derriba toda muralla, estamos diciendo vamos a penetrar, este lugar le pertenece al Señor, las murallas se caerán. Y bueno, estaban rodeando. La Biblia no nos dice todo lo que ellos dijeron, lo que ellos declararon, pero nosotros podemos tener una idea de qué era lo que ellos estaban declarando. Y dice que al 7º día, entonces Dios le dice a Josué que ahora van a dar 7 vueltas ese 7º día. 7 quiere decir plenitud, pero que al final van a dar un grito. Fíjese que el grito era para provocar supuestamente que las murallas se cayeran. Eso es lo que la gente dice por leyes de física. Pero ¿qué sentido tendría en leyes de física el estarle dando vueltas 6 días a una muralla? Yo creo, de verdad lo creo, que eso era un acto profético lo que ellos estaban haciendo. Y ellos estaban declarando que las murallas caerían. Y cuando los israelitas dieron ese grito de victoria, ellos lo que estaban haciendo era celebrando el cumplimiento del acto profético. O sea, el grito de victoria era porque en su espíritu ellos concebían que las murallas ya habían caído, no que iban a caer, sino que ya habían caído. Así que si usted ve y estudia un poco con detalle, se dará cuenta que ellos gritaron la victoria antes de verla. Es decir, fue un acto de fe. Gritaron como que las murallas ya habían caído y después de haber proclamado la victoria y celebrado la victoria, adelante de sus ojos se derribaron las murallas, se cayeron las murallas. Entonces, ¿qué significa dentro de nuestro proceso? ¿Qué significa Jericó? Lugar de guerra, lugar de confrontación, pero lugar de victoria. Lugar donde las murallas son derribadas, lugar donde los tropiezos son quitados, lugar donde es allanado nuestro camino. O sea, es un nivel mayor al de la revelación. Ahora, obviamente, nosotros necesitamos de la revelación para poder recibir la instrucción para celebrar la victoria. Si Josué no hubiese tenido revelación, no hubiera podido escuchar de parte de Dios la instrucción de lo que tenía que hacer para que se derribaran las murallas. Entonces, en base a la revelación de alguien que sí conoce al Señor, podemos entonces hacer el acto profético que Dios nos indique para entonces saborear la victoria. Es así que los israelitas penetraron, pero de igual manera nosotros también podemos penetrar a tomar nuestra herencia, a conquistar lo que Dios nos entregó, a poseer lo que Dios nos ha dado a causa de que la revelación nos ha indicado, o el Espíritu de Dios por revelación nos ha indicado qué cosa hacer. Entonces Elías y Eliseo fueron juntos hasta Jericó
lugar de victoria, lugar de confrontación, lugar de conquista, lugar de guerra. Así es que dijo Elías, no, ahora sí ya no más. Te quedas aquí, Eliseo, porque yo sé que ya mi Señor me va a llevar y yo no quiero que tú me veas o que tú estés allí cuando el Señor me lleve. Pero una vez más, Eliseo le dijo, no, yo tengo que ir contigo, yo no te dejaré, tengo que ir donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar. Así que se fueron juntos, dice la Escritura, hasta llegar al Jordán. Y el Jordán, ¿qué significa el Jordán? Usted recuerda cuando los israelitas llevaban el arca del pacto y dice que tuvieron que pasar primero los sacerdotes y llevaron 12 piedras para ponerlas como señuelos, como un altar, como ellos levantaron monumentos con piedras y después de los sacerdotes el pueblo pasó en seco. O sea, Jordán es un lugar de sometimiento, es un lugar donde nosotros dejamos allí sumergida toda nuestra alma, nuestra rebelión, nuestra incredulidad, pero este es el lugar de la victoria total, porque en el Jordán es donde es desarmado totalmente el enemigo. Aquí el enemigo nos pierde el rastro, nos pierde totalmente, ya no nos puede seguir, nos pierde las pisadas. Es un lugar donde el enemigo quedó atrás y solamente saboreamos la victoria plena y total. Se desarma el enemigo, pero nuestra alma es sometida. Ya no hay emociones, sentimientos adversos a través de los cuales el enemigo nos pueda atrapar a nosotros. Entonces es el lugar de la victoria plena. El enemigo nada tiene en nosotros. Como Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Ese es el Jordán. Entonces vemos que Eliseo se fue con Elías a los 4 lugares, porque fue en el Jordán donde fueron separados, ya lo vamos a leer, y esto es en la parte del proceso del ministro. Vamos a seguir leyendo. Vaya conmigo, Segunda de Reyes 2, verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Eso es cuando ya habían pasado el Jordán. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Fíjese qué interesante petición la de Eliseo para Elías. Ya habían pasado y entonces le dice Elías, bueno, ahora sí, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea quitado. Pero Eliseo, fíjese qué interesante, le dice, yo te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. ¿A qué se refería Eliseo? Creo yo que Eliseo lo que le pide es una doble capacidad de la que Elías tenía para realizar su ministerio. En otras palabras, le dijo, quiero ser mejor que tú. Quiero que me des, que me impartas, que me actives la capacidad para actuar con una doble eficacia de la que tú lo haces. Pero bueno, Elías le dice, has pedido algo muy difícil. Mira, le dice, si acaso me ves cuando yo sea quitado, te será hecho. Si no, no. Realmente Elías le está diciendo, yo me voy a esconder para que no veas cuando yo me vaya, porque eso es tan difícil que no está en mí el dártelo. Si acaso me ves cuando yo me voy es porque Dios lo va a hacer en ti, pero yo no puedo, no está en mi capacidad. Hay quienes están hablando de que la doble unción tenía que ver con la doble porción que se le daba al primogénito, que está en Deuteronomio, pero yo creo que va más allá de eso, que no tiene que ver con algo físico, algo material, como era el caso de la primogenitura, sino que tiene que ver con una capacidad espiritual para realizar lo que tenía que realizar. Nosotros vemos posteriormente en el desarrollo del ministerio de Eliseo, se dice que él hizo el doble de milagros de los que hizo Elías. Se habla de una unción de gracia que había en Eliseo que no estuvo en Elías.
Y quizá todo eso tiene que ver con lo que Eliseo estaba pidiendo a su maestro, a su mentor, a su padre. Mire, sigamos en Segunda de Reyes 2, ahora verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fíjese, no subió en el carro de fuego, subió en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, o sea, Eliseo los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Quiero que vean aquí algo interesante. Cuando Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, muchos dicen que se refiere a Elías, su padre ministerial, pero bien podría referirse al Padre, Jehová, Dios Padre, que le está diciendo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, porque lo que él está viendo era algo que Dios le había permitido a Eliseo ver, o sea, le abrió sus ojos espirituales. Ahora, dice aquí que Eliseo nunca más vio a Elías y Eliseo tomó sus vestiduras, las rasgó en señal de duelo, en señal de luto, en señal de dolor. Ahora, otra cosa interesante es que Elías no le tiró el manto a Eliseo como lo hizo cuando lo señaló, lo confirmó en su ministerio, sino que dice que se le cayó el manto. Usted lee las diferentes versiones y dice que Eliseo recogió, como quien dice, lo atrapó en el aire o lo recogió, no sé, el manto que se le había caído a Elías. No se podía ir con todo y su manto. Lo dejó, pero no dice que se lo tirara, no dice que se lo entregara, no dice que le dijera, Eliseo agarra, como uno diría. No, se le cayó. Y entonces Eliseo se paró a la orilla del Jordán, pero ya con el manto que se le había caído a Elías, ¿verdad? Entonces vemos que Eliseo se apropia del manto. Ahora, hasta que Elías fue llevado, Eliseo usó por primera vez su unción. Antes estaba operando bajo la unción de Elías y solo era su ayudante. Pero ahora Eliseo ya puede usar su unción, su autoridad, y además estaba usando el manto que fue de Elías. Ahora, en sí el manto físico, la tela, no tiene algo particular, sino la autoridad, lo que representa. Ahora, fíjese que había 50 profetas aquí que yo sospecho, intuyo, deduzco que eran los profetas de la escuela profética del Jordán, ¿verdad? Normalmente cada escuela profética constaba de 50 estudiantes y este fue el último lugar o el último estadio donde estuvieron juntos, era el Jordán. Y es posible que los 50 estudiantes de esta escuela se dieron cuenta de esa transferencia, fueron testigos, vieron que el manto o la unción profética que estaba en Elías cayó sobre Eliseo cuando éste soltó el manto. Ellos se dieron cuenta y comenzaron a respetar la autoridad de Eliseo como respetaban la de Elías. O sea, yo puedo intuir por las escrituras que Elías le heredó a Eliseo estas escuelas proféticas, que Eliseo siguió mentorando las escuelas proféticas en las cuales Elías había sido el padre ministerial, había impartido, se había invertido. Y me imagino que esta no era la única vez que andaban juntos visitando las escuelas proféticas. En un lapso de 12 a 14 años probablemente habían ido juntos varias veces a las escuelas proféticas. Algo importante que yo puedo extraer de aquí es que en ese último momento a Eliseo se le abrieron los cielos espirituales. Cuando hablamos de cielos abiertos, realmente tiene que ver con que se nos abren los ojos espirituales para ver lo que está ocurriendo en los cielos. ¿Qué fue lo que miró Eliseo?
carros de fuego, carros de Israel, gente de a caballo. Ahora, esta visión que tuvo Eliseo, o esto que pudo ver con sus ojos espirituales, es una de las manifestaciones de Jehová Sebaot. Los carros de fuego y la gente de a caballo tienen que ver con el carácter de Dios como Jehová Sebaot, varón de guerra. Ahora, los cielos abiertos, ¿qué es lo que traen? Revelación de la dimensión del Espíritu. Cuando a un profeta, a un ministro profético se le abran los cielos, quiere decir que está recibiendo revelación a nivel de su espíritu de lo que está ocurriendo en los cielos o de lo que Dios está mostrando. Ahora, fíjese que este tipo de revelación ya no es tanto para rompimiento, sino para atraer la majestad de Dios. ¿Y qué ocurre cuando nosotros atraemos la majestad de Dios? Automáticamente adoramos. Cuando la majestad de Dios se manifiesta en un lugar, entonces nosotros adoramos al Dios que es Rey. Ahora, nadie puede adorar al Dios Rey si no es por revelación. Una revelación en el Espíritu que atrae la manifestación del Rey, ¿verdad? Entonces, espero que tú estés claro ahora con lo que significa, con lo que quiere decir el manto profético. Es posible que algunos de los que ahora mismo están viendo esta enseñanza, sea en la transmisión o reproducción, que alguna vez algún profeta mayor les haya tirado su manto físico. Hay profetas que acostumbran andar con un manto, un pañuelo, o que lo tienen en una bolsa y lo hacen como una señal profética de una escogencia sobre alguien. Ahora, debo aclarar, un genuino profeta de Dios no va a tirarle el manto a la loca, sí, a la deriva, a cualquiera, sino porque Dios le revela que allí hay alguien con un llamado profético que tiene que ser confirmado. Entonces viene el profeta y toma un pañuelo, un manto, algo, su saco. Hoy día, ¿verdad? Como ya la vestimenta no es con mantos como en aquel tiempo, el caso de un varón o de una mujer puede ser el saco que está cargando, que está portando, y entonces viene y le golpea con el saco, o se lo tira a alguien, o se lo pone a la persona como una señal de que está tirándole el manto, pero es como algo espiritual, no como algo natural. Es posible que te haya ocurrido, es muy importante que lo recuerdes, porque después de que te tiran el manto, si fue por dirección de Dios, tienes que comenzar un proceso para luego poder usar ese manto que tiene que ver con unción y con autoridad, ¿verdad? Ahora, quiero mencionar, antes de terminar, que también existe el concepto de que un manto profético caiga sobre una congregación. Cuando un manto profético es establecido sobre toda una congregación, ¿qué es lo que ocurre? Los ojos espirituales del pueblo en general se abren para la revelación. ¿Para qué? Para que ese pueblo pueda caminar a cielos abiertos. Yo creo que el anhelo de un pastor, profeta o profético es que todo el pueblo que está bajo su cuidado pueda caminar bajo cielos abiertos, bajo un nivel de revelación tal que pueda ver lo que está ocurriendo en los cielos y deje de ver las circunstancias en la tierra. Ahora, una señal que identifica a una iglesia profética es el nivel de la adoración en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando esa congregación camina bajo cielos abiertos y tiene una revelación de lo que ocurre en los cielos, entonces la adoración es exaltada, porque cuando se manifiesta el Dios Rey, el Dios soberano, se manifiesta la majestad, la majestuosidad de Dios. Lo menos que podemos hacer nosotros como su pueblo es adorarle. Entonces, una congregación donde hay una adoración en el Espíritu, una magnitud tremenda de adoración a Dios y que se atrae la presencia del Señor, es seguro que esa es una congregación profética que camina bajo cielos abiertos. Entonces, la señal o la manera como nosotros lo identificamos es por el nivel de su adoración. La iglesia profética
conoce los diseños de Dios para desbaratar los planes del diablo, del enemigo. Es por eso que el diablo odia las iglesias proféticas. Usted puede ver que las iglesias que no son proféticas, las iglesias que son muy tranquilas, muy calmadas, que no le hacen guerra al enemigo, no adoran exaltadamente a Dios, sino que tienen un programa y ya todo pasa así. Esas iglesias no tienen problema con el diablo, ni el diablo tiene problema con ellas, no las molesta. Todo está como tranquilo, como un mar sin olas, ¿verdad? No hay nada abrupto, todo está tranquilo, como que ya se sabe qué se va a hacer, todo maquinado, todo programado, todo bien, todo tranquilo. ¿Por qué razón? Porque el diablo no tiene problema con los que no caminan bajo cielos abiertos. El diablo no tiene problema con los que no tienen revelación. El diablo no tiene problema con los que no saben adorar la majestad de Dios. El diablo no tiene problema con aquellos que no saben cómo tomar posesión y establecimiento de los territorios. Los deja tranquilos, eso no le hacen ni cosquilla. Pero el diablo va a tratar de detener a los líderes y a los ministros de aquellas congregaciones que caminan bajo cielos abiertos, congregaciones proféticas, congregaciones que tienen la revelación de la majestad de Dios y saben cómo hacerle la guerra al enemigo y sacarlo de los territorios. Así es que alerta, es importante que nosotros entendamos este principio. Es importante que nosotros anhelemos que toda nuestra congregación o congregaciones caminen bajo cielos abiertos. Yo espero que tú estés siendo activado y estés siendo impartido y que tú digas ahora mismo, yo anhelo caminar bajo cielos abiertos, yo anhelo que mis ojos espirituales sean abiertos, yo anhelo tener la revelación de la majestad de Dios para adorarle como Rey. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo cae un manto profético sobre una congregación o el manto profético sobre una congregación? Bueno, en primer lugar debo de decir que es pura misericordia de Dios, quizá por una necesidad que existe en una localidad. Vamos a decir, voy a poner un ejemplo, una ciudad que fue pactada con el enemigo. Hay ciudades que han sido pactadas por gobernantes anteriores, por las personas que tenían autoridad, y fue pactado con el enemigo. Entonces existe una necesidad de que esa ciudad sea liberada para Dios. Y Dios, por su misericordia, busca a un profeta o a alguien profético que esté dispuesto y decidido a recibir ese llamado y ese manto y a hacer las cosas que hay que hacer. Y Dios en su misericordia entonces extiende su manto espiritual sobre esa congregación que acompaña a ese profeta líder. Ahora, cuando el líder de la congregación es un profeta, normalmente el manto cae sobre toda la congregación y es gente que tiene sueños, que tiene visiones, que tiene revelaciones, que tiene éxtasis, que discierne las cosas del Espíritu. También puede ser cuando llega un profeta a ministrar a un lugar, a impartir, y por orden de Dios, él o ella suelta su manto en ese lugar. Pero tiene que ser por una instrucción de parte de Dios. Y obviamente el líder local o el profeta o el pastor local debe de tomar el manto que fue soltado. Si el profeta llega y suelta su manto, espiritualmente hablando, aunque no ande un saco o un manto físico, pero suelta el manto sobre una congregación, pero el pastor o el líder de esa congregación no lo toma, no lo recibe, está enjuiciando todo, está juzgando, está diciendo, ay no, pero eso no es bíblico, lo que está diciendo no está de acuerdo con... Y está en esa batalla, no cae el manto sobre la congregación. Pero si el líder, el pastor, tiene un corazón sencillo, un corazón blando, suave, y dice, sí Señor, todo lo tuyo yo lo quiero, yo lo creo, reconozco el ministerio de este varón, de esta mujer que está ministrando, y yo lo anhelo para mí, lo anhelo para mi congregación. Entonces el manto queda en ese lugar, es soltado en ese lugar.
Pero si no, es como que el profeta lo recoge y lo lleva y lo va a soltar a otro lugar. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros tengamos un corazón sencillo, un corazón sensible para recibir lo que es de Dios. Y yo no estoy hablando necesariamente de radicalismo, fanatismo, estoy hablando de un corazón sencillo. Porque muchas veces nosotros, por querer ser demasiado bíblicos, podemos endurecer el corazón y no recibir las manifestaciones del Espíritu. Hay cosas que el Espíritu Santo nos las da, nos las entrega y tal vez en ese momento nosotros no sabemos si está en la Biblia o no está en la Biblia. Sencillamente sabemos que es Dios que está obrando. Hay una convicción interior, hay una convicción en el corazón, en el Espíritu, de que es Dios, es Dios. Uno experimenta la presencia del Señor. Hay algo que recorre todo nuestro ser. Mire, yo no soy una persona emocionalista o emotiva, pero sé discernir cuando hay corrientes de ríos de agua viva que están brotando en mi interior, cuando el ministro que está enfrente viene de parte de Dios para soltar algo sobre nosotros o sobre la congregación. Y por eso usted notará que cuando ellos hacen el llamado, yo soy la primera en pasar. No tomo la actitud de que no, yo soy el apóstol del lugar, voy a ver qué palabra le dan a cada uno. No, yo quiero. Porque lo que yo reciba va a ser para todos ustedes también. Y me interesa sobremanera que todos nosotros podamos fluir a cielos abiertos y podamos fluir en ese nivel de unción y de autoridad. Nosotros vemos que Eliseo tomó ese manto que usaba Elías y dice que lo dobló de la misma manera que lo doblaba Elías. Él aprendió de su maestro y lo dobló así como le enseñó Elías. No dijo, bueno, ahora que se fue mi padre, ahora lo voy a hacer yo a mi manera. No, él siguió honrando la memoria de su mentor y de su padre ministerial y dijo, lo voy a hacer como lo hacía mi padre. Y golpeó y le funcionó cuando golpeó las aguas. ¿Por qué? Porque estaba honrando una unción, no tanto la persona, sino la unción y el manto que estaba sobre ese que le impartió por 14 años. Muchas veces tú dices, no, pero es que eso es muy anticuado, yo lo quiero hacer a mi manera, y quieres hacerte muy moderno y muy tecnológico, pero muchas veces cuando tu corazón es sencillo y dices, yo lo voy a hacer como he visto a mi madre que lo hace, te va a funcionar si tienes un corazón sencillo para tomar lo que el Espíritu de Dios te quiere dar. Yo quiero orar esta mañana por nosotros, por todos ustedes, sobre todas las cosas. Lo que el Espíritu de Dios me indica es orar para sencillez de corazón, para tomar todo lo bueno y todo lo espiritual que el Espíritu Santo de Dios te quiere dar a través de estas enseñanzas de cada domingo, de un Dios profético, que tú las recibas, las tomes con una sencillez de corazón suficiente para que no se quede solo como conocimiento, sino que puedas ponerlo por obra, pueda ser activado y puedas avanzar en el territorio con ojos abiertos. Yo te voy a decir algo en esta hora. Yo recibo una instrucción y es soltar a través de estas cámaras, soltar el manto que me acompaña para aquellos que lo quieren tomar y lo quieren recibir. Ciertamente es un manto apostólico y después vamos a estudiar de eso, pero comenzó como un manto profético. Así es que todo aquel que lo anhela y lo quiere recibir, el Espíritu de Dios lo va a meter en un proceso a partir de este día, un proceso formativo. No estoy hablando de un proceso de destrucción, sino un proceso de formación. Pero vamos a orar y si Dios te habla y tú eres entendido, recibe entonces la impartición y el manto que acompaña el llamado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo ahora, Señor, levantando delante de ti todos aquellos hijos de casa, hijos ministeriales y aún los que están conectados a esta transmisión. Padre, que puedan conectarse ahora mismo en el Espíritu para recibir la impartición que necesitan recibir y todo lo que acompaña el manto que tú me entregaste, Señor. Padre, que sean personas con corazón sencillo, que podamos tener un corazón de niños para poder recibir lo que tú quieres darnos. Y Padre, te pido en esta hora
Que tú abras los ojos espirituales de ellos para que podamos caminar bajo cielos abiertos y podamos ver la grandeza y la majestad tuya, Señor, y podamos ser adoradores en espíritu y en verdad cuando se manifieste el Rey de Gloria. Gracias, papito lindo, por tu gracia, por tu unción, por el manto tuyo que reposa sobre nosotros. Te amamos y te bendecimos. Amados del Señor, disfruten esta palabra, compártanla, no dejen de asimilarla y de hacerla suya. Les bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima.